Buenas noches, internautas. Bueno, aquí en la carretera nacional Cuba-Charallave, municipio Urdaneta. Estaba en mi oración de todos los días, son 2 o 3 horas, y Dios me dice que haga un pequeño video para enviarlo a Miraflores. Esta vez con la idea de ir formando a ese próximo apóstol. Es necesario leer Biblia, pero no comer mucha Biblia, ¿no? En orden. El Nuevo Testamento hay que leerlo. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está crudo en Venezuela. Y unido al estudio de la Biblia, hay un poco de cosas que no están en la Biblia, pero que están relacionadas. Por ejemplo, mira, hay 2 palabras claves para poder entender lo que enseña la Biblia y lo que enseña la Iglesia Católica. Son 2 doctrinas muy diferentes. La Iglesia Católica enseña politeísmo. La palabra poli viene del griego y quiere decir varios. Y la palabra teo también viene del griego, quiere decir Dios. Varios dioses, politeísmo. Ellos creen en varias cosas. Ellos le piden a la Virgen María, porque ellos convirtieron a la Virgen María en una diosa. Es la misma Artemisa que adoran allá en Efesio. Y es el mismo Afrodita que adoran allá en Grecia. Mira cómo los imperios van pasando y van cambiando, pero cambian también los nombres de los ídolos. En Grecia está Afrodita, en Efesio está Artemisa, y en Roma ese mismo ídolo le van a poner el nombre de María, cambia de nombre. Ellos son idólatras y son politeístas, creen en varios dioses. Pero la Biblia no enseña a creer en varios dioses ni creer en cualquier cosa. No. La Biblia es monoteísta. Uno. Mono viene del griego y quiere decir uno. Un Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Un Dios. No 2 ni 3. Ni creer en cualquiera, ni creer en San Pedro, ni en San Pablo, nada de eso, ni en María. Aquí nos enseñan a creer solo en el Creador. Él, en esto, precisamente sobre este tema, Él no le entrega su gloria a nadie. El Viejo Testamento tiene más de 300 profecías que hablan sobre el Mesías, que iba a venir un Mesías. Resulta que el Mesías que va a venir no es otro Dios, es el mismo Dios. En el Viejo Testamento se llamaba Jehová y en el Nuevo ahora se llama Jesús. Y en el cuerpo de Jesús está el Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová. Y entonces tenemos un solo Dios. Y Dios me está diciendo que necesita un apóstol que venga humildemente a enseñar sobre eso, a dirigir la iglesia, porque la están confundiendo. En el Viejo Testamento no se hablaba de Jesús, pero sabemos que Jesús es Jehová. Y en el Nuevo Testamento no se habla de Jehová,
pero sabemos que Jesús es Jehová. Allí en ese cuerpo está el espíritu. Él es carne y espíritu. Pero el imperio romano cambió y se convierte España en el nuevo imperio. Y los españoles, porque Constantino fue el que creó la Iglesia Católica, el rey de Roma en el siglo III. Ese hizo una mezcla peligrosa y satánica de una sola iglesia para meterlos a todas las iglesias ahí, a los líderes, así como están pensando muchos ahora que puede existir una sola iglesia. No, eso es muerte. Es preferible morir que pertenecer a una iglesia, a una sola iglesia, porque las creencias son muy diferentes. Nosotros, los cristianos, bueno, yo fui católico, fui testigo de Jehová, y de tanto leer la Biblia, ahora sé que hay un solo Dios, y ya no puedo estar contaminándome con otros, porque ahora ya leí, ya salí, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos hacia la independencia, nosotros no podemos estar creyendo en ídolos. ¿Quién nos trajo a nosotros la Virgen María? Cristóbal Colón. Y con ese engaño nos dominaron. Y dice el libro de Oseas, el profeta menor, Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay gente que no le para y dice, yo soy cristiano. Mire, los católicos no pueden ser cristianos. Lo dice la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice en Éxodo 25 que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos por haber estado en la iglesia católica, por haber tenido ídolos. Una maldición bíblica hay ahí. Pero Jeremías en el capítulo 3 dice que adorar ídolos es fornicación espiritual. Fornicar espiritualmente. Pero cuando yo ignoro lo que dice la Biblia, entonces yo ando diciendo por ahí, yo soy cristiano. Eso lo decía yo. Ya tenía 3 años congregándome en una iglesia grande, de esa que llaman trinitaria, y yo decía que yo era cristiano. Hasta que Dios me regaña y me dice, tú no eres cristiano, tú eres católico, tienes ídolo y tienes 3 dioses. Y la Biblia no habla de 3 dioses en ninguna página, en ningún versículo. Habla de 3 dioses. Y si en alguna parte podemos nombrar a 3, es que Jesús es el Hijo, Jesús es el Hijo, es el Padre y también el Espíritu Santo. Pero esos no son 3 dioses. Dios tiene 3 formas de manifestarse. En el Viejo Testamento se manifestó como el Padre, pero en el Nuevo Él se manifiesta como el Hijo, es el mismo. Se manifiesta como el Hijo. Y cómo sufro yo ver a nuestros generales y a la comandancia de la Marina y al ejército, que todos tienen patrona. Todas las parroquias tienen patrona, todos los estados tienen patrona. Eso no es bíblico. Eso es satánico. Sin embargo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros seguimos poco a poco predicando para que la gente sea salva. Y Dios me dice a mí que a través de Nicolás Maduro muchos van a ser salvos. Muchos se van a salvar y van a ir para el reino de los cielos. Inclusive Nicolás Maduro también va a ir para el reino de los cielos, pero tiene que comer Biblia o dejarse orientar, porque por el camino, ¿cómo lo llevan sus asesores? No.
Y es difícil, parece que es difícil llegarle al presidente para que pueda conocerle la doctrina verdadera. ¿Sí? Nosotros tenemos que leer Biblia. Me costó a mí mucho, pero Dios me permitió que yo me convirtiera. Y me convertí, y leo Biblia, y salgo a predicar todos los días. Y ahora figúrese, aquí desde mi taller, el taller que me dio, la casa que me dio Chávez como política habitacional, yo era profesor de matemáticas y hoy en día, bueno, estoy aquí en una casa que se convirtió en una empresa. Esa es la verdad. Pero estoy transformado. Ya no soy católico ni testigo de Jehová. Ahora entiendo clarito. Y Dios me dice, tienes que hablar con el presidente Nicolás Maduro, que te va a escuchar, porque ese hombre es muy inteligente. Ese va a ser el presidente de esa iglesia llamada Testigos de Cristo. Esta iglesia va a orar por los recursos naturales, por la familia presidencial, por todo el territorio nacional, por la paz. Esta iglesia tiene que orar por la instalación del socialismo en Venezuela y por la caída del capitalismo. Tenemos que salir del capitalismo, pero esto se logra es a través de la oración. Esto no se logra a nivel político, es oración, es oración. El presidente necesita tener un ministro de la defensa espiritual que conozca guerra espiritual y que desarrolle los poderes de la palabra. Pero el presidente tiene que involucrarse. El presidente tiene que dar una instrucción de congregarse los domingos y él tiene que congregarse. Pero esto no lo va a lograr siendo católico y diciéndole al pueblo que prendan una vela para esto o para lo otro. No. Es una desviación terrible. En la Biblia no habla de prender velas, y menos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nada de velas, pero sí hablamos de que cuando uno tiene el Espíritu Santo andas en luz. Amén. Yo bendigo al presidente de la República en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que el territorio de la Guayana Esequiba es de Venezuela y se va a imponer la verdad de Venezuela. Dios lo bendiga, presidente Nicolás Maduro Moros.